Buenas noches a todos, que el Señor los bendiga. A los que no hemos tenido la oportunidad de saludar en este nuevo año, un feliz año, que el Señor los bendiga. Vamos a iniciar nuestro curso, nuestro estudio bíblico. Tenemos un temita que espero que el Señor, como dice su palabra, cumpla con el propósito para el cual envía la palabra. Hemos orado para que sea un tema que nos edifique, que nos permita crecer, que nos permita escudriñar las escrituras y que salgamos como el año pasado con un crecimiento especial espiritual, gracias a lo que el Señor tiene para nosotros en este nuevo curso que vamos a empezar. Vamos a orar, vamos a poner el tiempo en manos del Señor, vamos a tratar de demorarnos la horita que tenemos y nada, orar para que sea el Señor el que haga la obra y sea el Espíritu Santo el que nos instruya, el que nos enseñe, el que nos guíe, el que nos recuerde. Señor, te damos gracias por este tiempo especial, gracias por cada persona que ha dispuesto en su corazón el reunirnos en este nuevo año, en este estudio bíblico para escudriñar las escrituras. Permite, Señor, que sea un tiempo de edificación, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de verdaderamente escudriñar los secretos que hay en tu palabra, Señor, y permite que la palabra que hoy nos regalas cumpla como siempre con ese propósito, Señor, que tú tienes para con nosotros. Permite que nuestros corazones sean tierra fértil dispuesta a recibir la semilla, que es la preciosa palabra de Dios, y que salgamos de aquí edificados en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por estar en nuestros hogares, en los sitios que hemos escogido para este aprendizaje. Ayúdanos a que sean tiempos especiales, corazones dispuestos, mentes abiertas, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a compartir y empezamos, así como el año pasado, empezamos varios temas que tenían que ver con el poder que había en algunas cosas en la palabra y después nos centramos sobre la doctrina del Espíritu Santo. El Señor ha puesto en mi corazón el compartirles ahora unas clases que vamos a hablar de dispensaciones. Dispensaciones, ¿qué es eso? Y con esto empezaríamos nosotros a ubicarnos para saber de qué vamos a tratar. Dispensación proviene del griego oikonomía, que literalmente significa administración de una cosa, de un linaje o de una estirpe. Se trata también de un periodo, como se indica en el griego, que se refiere a la forma en que Dios ha interactuado con el ser humano durante ciertos tiempos establecidos. Entonces, la dispensación es un periodo de tiempo determinado, es un espacio de tiempo que nos va a referir a nosotros la forma en que Dios Padre Todopoderoso ha interactuado con el ser humano. Y es que el Señor, Dios Padre Todopoderoso, ha interactuado con el ser humano de diferentes maneras. Y por eso tenemos diferentes dispensaciones. El dispensacionalismo es un método de interpretar la palabra de Dios desde el punto de vista histórico, porque divide la obra y el propósito de Dios a lo largo de la humanidad en diferentes periodos de tiempo. Entonces, para que nos concentremos en lo que vamos a trabajar, es la forma en que Dios ha actuado con el ser humano a lo largo del tiempo, desde la creación hasta los tiempos de hoy. Pero como son la forma en que ha interactuado
con el ser humano ha sido de manera diferente por las circunstancias. Hay 7 dispensaciones que son las que vamos a estudiar. La primera es la dispensación de la inocencia. La segunda es la dispensación de la conciencia. La tercera es la dispensación del gobierno humano. La cuarta es la dispensación de la promesa. La quinta, la dispensación de la ley. La sexta, la dispensación de la gracia. Y la última, la dispensación del reino. Como son periodos de tiempo en los cuales Dios Padre ha estado interactuando con nosotros como seres humanos, hoy nos encontramos en un periodo de tiempo de estos que es la dispensación de la gracia. Es decir, nosotros vamos a revisar cada una de las anteriores para llegar luego a encontrarnos cómo Dios Padre Todopoderoso está interactuando con nosotros en esta época de tiempo, que es la dispensación de la gracia. Como periodo de tiempo que es, tiene un inicio y tiene un final. La dispensación de la gracia no ha terminado porque todavía no hemos llegado al final de esa dispensación o al hecho que establece el final de la dispensación de la gracia. La dispensación de la inocencia va desde la creación del hombre hasta la caída y expulsión del hombre del Edén. Esa es la inocencia, desde la creación hasta la caída y expulsión del hombre del jardín del Edén. La de la conciencia va desde la expulsión del hombre, desde la expulsión del hombre del jardín del Edén hasta el diluvio universal. La dispensación del gobierno humano, va desde el diluvio universal hasta la Torre de Babel, donde es dispersado todos los hombres por toda la tierra. La dispensación de la promesa va desde el llamado de Abraham hasta la esclavitud egipcia, la esclavitud del pueblo de Israel por parte de los egipcios. La dispensación de la ley va desde el Éxodo hasta la muerte del Señor Jesucristo. La dispensación de la gracia va desde Pentecostés hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y la dispensación del reino va desde el juicio a las naciones hasta la Nueva Jerusalén. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a mirar estos periodos de tiempo y dentro del dispensacionalismo tratamos de ver la Biblia desde su contenido literal y natural, sin mayores interpretaciones y respetando mucho el criterio de la literalidad de la palabra. Entonces aquí no vamos a tratar de interpretar cosas, sino vamos a ver los hechos que marcaron cada una de estas épocas en que el Señor, en que Dios Padre Todopoderoso ha venido tratando con la humanidad. Y hay hechos efectivamente que han marcado esa relación para posteriores dispensaciones y lo vamos a ver como en un solo texto, como es la palabra de Dios, todo nos concuerda y todo efectivamente nos lleva a ver cómo el Señor desde el principio tiene un plan y tiene un propósito para con su pueblo. Y ese plan y ese propósito se viene cumpliendo de dispensación en dispensación. ¿Listo? Entonces, tenemos la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y la dispensación del reino. 7 dispensaciones que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Y hoy vamos a revisar la primera, que es la dispensación de la inocencia. Les decía, como son un periodo de tiempo y tenemos que determinarlo, esa dispensación de la inocencia va desde la creación del hombre
hasta la caída y expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. ¿Qué hechos marcan esta dispensación? La dispensación que va desde la creación del hombre, entonces el primer hecho, lógicamente, es la creación de Adán, la creación de Eva, el hecho de haber sido creados sin pecado y de una manera inocente. Son puestos en el jardín del Edén. Tienen allí en el jardín una prueba de obediencia. Allí mismo tienen una tentación y por esa tentación ellos caen y al caer viene una muerte física y una muerte espiritual. Ese acto de desobediencia en la dispensación de la inocencia rompe la comunión con Dios. Al romper la comunión con Dios y como hay una muerte física y una muerte espiritual, hay una pena, un castigo, por lo tanto hay una maldición ahí mismo, pero también hay una promesa de redención. Y por último, viene la expulsión del paraíso. ¿Listo? Esos son los hechos que marcan la dispensación de la inocencia. Vamos a tratar de mirarlos con nuestros versículos que soportan lo que estamos diciendo y tratar de ir armando ese espacio de tiempo entre que va desde la creación del hombre hasta la caída y expulsión del jardín del Edén. Entonces, decíamos que el primer hecho es la creación del hombre. El hombre fue creado en inocencia. El hombre es colocado en un medio perfecto, que es el huerto plantado por Dios mismo, el cual se llamó el Edén. El Edén en hebreo quiere decir, una delicia. Y lo puso al hombre en este lugar, no para vivir de una manera ociosa, sino para que lo guardasen, para que guardasen este jardín, para que ejercitaran allí cuerpo, alma, espíritu, y le puso en este jardín del Edén una ayuda idónea que fue Eva, en obediencia, amor y servicio. ¿A quién? A su creador Dios Todopoderoso. Acompáñenme en sus Biblias al Génesis y vamos a revisar esto que hemos compartido hasta este momento. Dice la palabra de Dios en Génesis 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vamos a revisar unos libros más adelante de Isaías, en donde el Señor corrobora esta formación o creación del hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Dice en Isaías 45:12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. En Isaías 42:5 dice la palabra, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que extiende la tierra, el que da aliento al pueblo, el que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Entonces fijémonos que el primer hecho de esta dispensación de la inocencia fue la creación de un hombre. Y decimos que este hombre es inocente porque en Génesis 2:25, en Génesis 1:27, dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, Génesis 1:27 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Por eso podemos decir, con lo que dice la palabra de Dios, que Adán y Eva fueron
creados inocentes. ¿Sí? Una primera pareja que asume una responsabilidad que le da a Dios Padre Todopoderoso de llenar la tierra, a un hombre que según la palabra estaba para sojuzgarse y señorear sobre la creación de la tierra, para labrarla, para guardarla. Entonces fijémonos cómo el Señor los crea al hombre, le crea a la mujer, esa ayuda idónea que es Eva. Eso lo vemos en Génesis 2, versículo 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras ésta dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, fijémonos cómo efectivamente en esta dispensación de la inocencia vemos la creación del hombre, la creación de la ayuda idónea, pero a la vez también la creación de un espacio especial para que el hombre y ahora su compañera Eva se señorearan sobre ese espacio. Estos se llama dispensación de la inocencia, porque a la luz de la palabra de Dios no solamente fueron creados a imagen de Dios, sino también dice la palabra de Dios que estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Eran inocentes. Había inocencia en todo lo que el Señor había establecido para ellos. Una vez los crea a los dos, tiene que crearle un espacio a estos dos, Adán y Eva. Y ese espacio que genera el Señor para el hombre es el huerto del Edén. En Génesis 2, versículo 8 al 15 dice la palabra: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Entonces fijémonos que en esta dispensación hay un orden. En ese orden está la creación del hombre. Ya había el Señor creado todo en los versículos primeros de Génesis, pero una vez crea el hombre, dice la palabra de Dios, que plantó un huerto especial para el hombre. Este huerto especial, que es el jardín del Edén, como les decía, Edén significa una delicia. O sea que imagínense cómo era ese jardín. Pero allí colocó Dios Todopoderoso, colocó dos árboles. Ustedes se dan cuenta que dice la palabra, dice, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Colocó esos dos árboles. Y el Señor le dice a Adán y a Eva que de todo árbol del huerto podrían comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Lo tenían todo. Era una prueba razonable, una prueba a la obediencia, una prueba a la obediencia. Algunos dicen obediencia perfecta y perpetua, porque fíjense que antes de caer en tentación y comer del árbol que el Señor dijo, de este único árbol no comerás, porque si comieres de él, dice la palabra de ciertamente morirás. Hay otro árbol que de pronto no hemos hecho mucha
no hemos tenido mucha conciencia, y era que había un árbol de la vida, ¿sí? Dice la palabra de Dios, también del árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol de la vida, de él sí podían comer. ¿Qué pasaría si hubieran comido del árbol de la vida y no del árbol del bien y del mal? Tendrían vida eterna, perpetua. Vivirían sin que existiera la muerte. Y fíjense que el Señor no les prohibió comer de ese árbol. Les prohibió comer de otro árbol, que era del árbol del bien y del mal, ¿sí? Esa fue: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa era una prueba simplemente a la obediencia. Nos preguntaríamos ahora algo. Si hay un árbol del bien y del mal, ¿el mal ya existiría? ¿El mal ya existía en la tierra? ¿Mm? Yo creo que sí, que el mal ya existía. Fijémonos que cuando empezamos en Génesis 1, habla de que la tierra estaba desordenada y vacía. Y llegó el Señor simplemente a hacer la creación de todo, pero aquí había un desorden. Y estaba vacío y el Señor empieza a llenarlo y a colocar su propio orden. Pero efectivamente sí había ya desorden. ¿El desorden dónde surge? Si Dios en su palabra nos dice que hagamos todo decentemente y en orden. Cuando empecemos a revisar más adelante y vayamos adentrándonos mucho en todas las demás, se van a dar que este es un estudio casi que cronológico de la palabra. Entonces vamos a encontrar muchas cosas que van a dar explicación al desorden que actualmente existía. Pero en este desorden efectivamente ya estaba Satanás, ¿sí? Y Satanás ya estaba metiendo su mano en toda esta creación, y lo que empezó fue a intentar efectivamente dañar la creación de Dios con algo que ha utilizado a lo largo de toda la historia de la humanidad, y es la tentación, tratando de influir en los demás para transgredir la voluntad de Dios. Ya vamos a ver que Satanás ya había cometido un acto de transgresión, y por eso él y muchos otros ángeles caídos cayeron con él en este momento, en un momento anterior que de pronto lo revisaremos más adelante en el libro de Isaías. Entonces Satanás, y efectivamente llegamos, como les decía ahorita, a la conclusión de que el mal ya existía, y Satanás empieza a buscar cómo tentar a estos primeros hombres en la tierra en forma de serpiente. Efectivamente es un espíritu caído que empezó a buscar cómo con la tentación hacer caer al hombre. Si nosotros seguimos leyendo, teníamos ese acto de obediencia porque Jehová había mandado al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está la prueba. Aquí está la prueba de obediencia que el Señor le colocó a Adán y Eva. Posterior a la prueba viene la tentación. Acompáñenme en sus Biblias en Génesis 3, versículo del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente:
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense que venimos en un proceso de creación del hombre, de creación de la mujer, creados sin pecado, inocentes, sin malicia, y un espacio especial para ellos que es el huerto del Edén. En el huerto en donde solamente tenían una prueba, y era realmente ese pecado original, y no es la manzana ni nada de eso, sino ese pecado original es la desobediencia. La prueba que el Señor les puso fue una prueba de obediencia. Y la tentación de Satanás, del enemigo, de la culebra, de la serpiente, como inicialmente se llama en el libro de Génesis, la prueba es simplemente diciéndole, dice la palabra de Dios, la serpiente que era astuta, más astuta que todos los restos de animales, empezó a cuestionar la voluntad de Dios, con que Dios os ha dicho. Esa es la forma de cuestionar efectivamente la voluntad de Dios. La consecuencia de esta tentación, Eva termina tomando de la fruta prohibida, advirtiendo que Eva no fue obligada, ¿no? Sino efectivamente ella tomó una decisión. Así como esta decisión que Eva tomó es la decisión que nosotros tenemos todos los días de nuestra vida de obedecer o no obedecer la palabra de Dios. Sí, pero ya nosotros que hemos tenido la oportunidad de volvernos a Dios Todopoderoso por ese sacrificio inmenso hecho en la cruz por su Hijo Jesucristo, nosotros seguimos con este libre albedrío que tenía Eva. Ella no fue obligada, simplemente fue tentada, así como somos tentados nosotros, pero nosotros no somos obligados. Ella tomó su propia elección, fue un acto voluntario y al ejemplo de Eva lo siguió a Adán compartiendo su desobediencia con una consecuencia trágica, ¿sí? Y esa consecuencia trágica efectivamente es la muerte. El Señor se los había advertido, dijo, si comieres de este árbol, dice la palabra de Dios, porque el día en que comieres ciertamente morirás. ¿Murió Eva físicamente? No. Murió espiritualmente. Por eso estamos hablando de una dispensación en donde el hombre, donde el Dios Todopoderoso tuvo una relación especial con los hombres que habían en ese momento en la tierra, que eran Adán y Eva. Decíamos que Eva tomó una decisión, en Génesis 3:6 dice la palabra, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y lo comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense que la tentación fue por lo agradable a los ojos, porque era codiciable para la sabiduría y porque era bueno para comer. De esa misma manera, toda la historia de la humanidad, el enemigo ha venido trabajando con nosotros. Bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Eso era lo que buscaba Satanás, meterle a Eva para que ella tomara la decisión de transgredir efectivamente la orden que le había dado Dios Padre Todopoderoso de no tomar o comer de ese árbol, ¿no? Fíjense que mucho después el apóstol Juan advierte a todos los creyentes
de estos tres peligros, de los peligros de las tres tentaciones mortales: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En el huerto del Edén, como les decía, Satanás doblegó un poquito la voluntad de Eva con estos deseos, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Estos mismos tres deseos, por decirlo de alguna manera, que Satanás metió, que la culebra, que la serpiente metió en el corazón de Eva, estos mismos tres deseos el apóstol Juan nos los advierte en el libro de Primera de Juan 2, 15, 17. Pero fíjense que no solamente necesitábamos esa advertencia, también a Satanás, al Señor Jesucristo, cuando lo tentó en el desierto, le decía: di que estas piedras se conviertan en pan, los deseos de la carne. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, los deseos de los ojos. Échate abajo, le estaba diciendo, a sus ángeles mandará acerca de ti la vanagloria de la vida. La manera de trabajar de Satanás en Génesis 3, versículo 5, ha sido la misma manera en que Satanás ha venido trabajando con la humanidad a lo largo de toda nuestra historia. Siempre nos va a provocar, nos va a tentar con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pues Eva cayó, dice la palabra de Dios, que y vio la mujer que el árbol era bueno, que era agradable, y el árbol era codiciable para alcanzar a sabiduría, y con esto cayó. Y Adán, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Estamos en la dispensación de la inocencia. Una dispensación en donde los hechos preponderantes son la creación del hombre, la creación de la mujer, que fueron creados sin pecado, inocentes, que fueron puestos en una delicia que era el Edén. Tuvieron una prueba de obediencia, una advertencia de que si comían de ese árbol especial, en efecto morirían. Entonces viene la tentación, viene la caída, pero vienen las consecuencias de la caída. Dice la palabra que porque el día en que comieres, ciertamente morirás. La pregunta es, ¿murieron? ¿Hubo una muerte física? No, pero sí hubo una muerte espiritual. Esa transgresión generó una brecha entre Dios y entre los hombres. Y vinieron consecuencias. Vinieron consecuencias por esa ruptura de la relación que existía entre Dios Padre Todopoderoso y el hombre aquí en el jardín del Edén. En Génesis 3, versículo 8 al 10 dice la palabra: y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Empiezan a perder la inocencia. Ellos estaban desnudos y no pasaba nada. No había temor porque estaban en una delicia que era el jardín del Edén. El Señor los puso allí para sojuzgar la tierra y para producir la tierra. Con una sola advertencia. Con una sola advertencia, que era la advertencia de no comer de ese árbol especial. ¿Sí? Vienen las consecuencias
entonces de esa desobediencia que rompe la comunión con Dios. Se nota esa ruptura de la comunión cuando Adán y Eva se esconden. Se nota esa ruptura cuando Dios los llama y ellos responden y dicen, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí se nota la ruptura, ya no es la relación inocente que tenían Dios Padre con su creación, sino efectivamente es una relación que se rompe por la desobediencia y por comer del único árbol que el Señor les había prohibido. Entonces viene la pena. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ese castigo, esa consecuencia es para todos los que participaron en ese acto de desobediencia. Y empieza con la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Antes, dicen los teólogos que no saben cuál era la apariencia de la serpiente, pero que había una de dos posibilidades. O debía ser un ser alado, y que alado quiere decir con alas, es decir, un ser que se movía de manera diferente a como el Señor ahora le va a decir que se mueve, que es arrastrándose, o que en su defecto tenía paticas, ¿sí? Entonces cualquiera de estas dos lo hacía un ser diferente, pero era un ser, no era despreciable como ahora cualquiera que ve una culebra, pues no quiere ni verla, ¿no? Maldita serás, y aquí llega la consecuencia por su participación en este acto de desobediencia, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, quiere decir que antes no andaba sobre su pecho, no se arrastraba. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y cuando uno mira lo que son las serpientes hoy, definitivamente son los animales en donde más polvo se encuentra, ya están esos animales, ¿no? En la tierra, en los desiertos. Bueno, andan camufladas, es terrible. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, no solamente viene la consecuencia para la Satanás, para la serpiente, sino que también viene algo que proféticamente hablando se va a cumplir mucho más allá de la dispensación, se va a cumplir en la dispensación de la ley, que es la que va desde el Éxodo hasta la muerte del Señor Jesucristo. Allá vamos a ver cómo efectivamente la simiente de la serpiente y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa es la promesa de redención. Esta promesa es la promesa de restauración que se va a cumplir en la sexta dispensación y se va a cumplir en el Nuevo Testamento. Y es cuando venga el Señor Jesucristo a acabar con Satanás. ¿Listo? A la mujer le dijo, multiplicaré. La segunda participante en el acto de desobediencia. Primero es la culebra o Satanás y la segunda participante es la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hasta la segunda participante también dice, las consecuencias son, cuando vas a dar a luz, vas a tener dolores en gran manera. Darás a luz a los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Alguna vez escuchaba una prédica de mi cuñada en donde hablaba cómo efectivamente esto se cumplía y cómo muchos hombres se han enseñoreado de mal manera sobre sus esposas o sobre sus hijas o sobre las mujeres. Hoy en día es tal vez la época en que más estamos viendo cómo a las mujeres se les maltrata, cómo a las mujeres se les pega y aún las matan. Vemos cómo el feminicidio ha aumentado, cómo en esta pandemia hemos visto la violencia intrafamiliar, pero tal vez simplemente se está cumpliendo la palabra de Dios en donde
los hombres se han enseñoreado sobre las mujeres de mal manera. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con deros comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tus rostros comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Al hombre efectivamente se la pone un poquito también complicada por la participación y para obedecer, como dice la palabra de Dios, la voz de su mujer. Entonces, estas son las consecuencias. Vemos efectivamente una muerte espiritual y vemos efectivamente también ese con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, muerte física. Una pregunta que tendríamos que hacernos es, si no hubiera sido así, tendríamos vida eterna, y no hablando de esa eternidad después de que muramos a vivir, sino viviríamos por siempre. Y revisando la palabra, yo creo que sí, vamos a llegar a ese punto de todas maneras para terminar de estudiar la dispensación de la inocencia. Viene la maldición, pero también dentro de esta maldición y estas consecuencias de la desobediencia, en donde cada uno tiene que pagar su partecita, tanto Satanás, la serpiente, como la mujer, como el hombre, también viene una gran promesa. La promesa de Génesis 3:21 y de 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En Génesis 3:21 dice la palabra, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hay una promesa de redención. Hay una promesa de que la batalla que empieza en este momento, la guerra que empieza en este momento contra Satanás, la va a terminar perdiendo Satanás. Porque la simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo, va a terminar hiriendo en la cabeza a la simiente de la serpiente, que es Satanás. Entonces, tenemos la tranquilidad, la seguridad que siempre hemos tenido de que el Señor Jesucristo vino a salvarnos, vino a recuperar lo que se había perdido, ¿sí? Y que Él ya efectivamente, como dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero no nos preocupemos porque el Señor Jesucristo ya ha vencido al mundo. Después de las consecuencias, en Génesis 3, 22, 24, le dice Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya habían caído, porque ya habían transgredido el único acto que el Señor les dijo no pueden hacer, y es no comer del árbol del bien y del mal. Pero resulta que al comer, entonces, el hombre, dice la palabra de Dios, es como uno de nosotros. ¿Se acuerdan que la serpiente, una de las formas de tentar a Eva, es esa? Que le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni lo tocaréis. Y Satanás aquí le estaba diciendo que comieran, que serían como Dios, ¿no es cierto? Fíjense que ya en el final de esta historia, digámoslo así, de Adán y Eva, Jehová Dios dice, el hombre es como uno de nosotros.
había sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero inocente. Pero ahora el hombre ya conocía el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Fíjense que el comer del árbol de la vida no era una prohibición inicial, pero ahora el hombre conocía el bien y el mal. Dice, y ahora es como nosotros. Como conoce el bien y el mal, ahora lo que nos falta es que sea eterno. Ahora lo que nos falta es que no muera. Y para que no muera, tendría que comer del árbol de la vida. Dice la palabra, también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense en esto, que algo que no nos habíamos percatado nosotros. Y es la primera prohibición fue por el árbol del bien y el mal. Era la única prohibición que tenían. Es más, si hubieran hecho lo contrario y comen primero del árbol de la vida, tendrían vida eterna. Porque eso dice la palabra de Dios. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esta expulsión del hombre por parte de Dios del huerto del Edén realmente fue un acto de misericordia y no un acto de justicia. Sacarlo de esa delicia que era el huerto del Edén después de haber comido el árbol del bien y del mal, muchos teólogos lo han considerado como un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque el hombre conocía el bien y el mal, y ahora si comía del árbol de la vida, viviría para siempre en inmortalidad. Y veía que colocaban un ejemplo. Imagínense ustedes toda la humanidad viviendo una eternidad. Tendríamos todavía entre nosotros Adolfo Hitler. ¿Sí? Por ejemplo, lo tendríamos entre nosotros. ¿Qué habría pasado si él no hubiera muerto como efectivamente murió a los 56 años? ¿Qué habría pasado? ¿Cuántos podrían vivir con tanta maldad y demás? Efectivamente, lo que el Señor hizo al sacar al hombre, y al decir hombre me refiero a Adán y Eva, sacarlo del jardín del Edén, de esa delicia que era el jardín del Edén, lo que hizo Dios Padre Todopoderoso fue un acto de misericordia para que no tuvieran esa vida por una eternidad, ¿no? Y por eso puso unos querubines y una espada encendida. Los querubines son una especie de seres angelicales que tienen que ver con muchos asuntos relacionados con la sanidad de Dios. Esos querubines y esta espada encendida fueron puestas para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida nunca más vuelve a ser mencionado en toda la Biblia, sino hasta el libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida lo vemos en el Edén.
y lo volvemos a ver en el Apocalipsis, y dice la palabra de Dios que producirá frutos, 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas de ese árbol van a ser para sanidad de las naciones. Hasta allá se vuelve a ver el árbol de la vida. Hasta allá se vuelve a ver, antes no. Por lo tanto, con esa expulsión de Adán y de Eva o del hombre, para que no conocieran, además del bien y del mal que ya habían conocido, para que no conocieran del árbol de la vida, con esta expulsión termina la dispensación de la inocencia. Como les decían, cada dispensación va a estar marcada por hechos muy puntuales, pero trascendentales para nuestra espiritualidad. La de la inocencia, con hechos tan importantes como la creación del hombre, la creación de la mujer, creados sin pecado e inocentes, en un huerto, en una delicia, que era el Edén, puestos con una sola prueba de obediencia, la cual es utilizada por el enemigo para tentarlos y la cual ellos terminan cayendo y transgrediendo su única prueba de obediencia. Como consecuencia de esa prueba viene una muerte física y emocional. Esa desobediencia rompe la comunión con Dios y por esa desobediencia entra la maldición o la pena del pecado, pero también viene la promesa de redención. Por último, ser expulsados de la delicia que es el Edén y nos encontramos aquí frente a la segunda dispensación. Ya no es la inocencia, sino ahora entramos a la conciencia. Y debemos entrar a una dispensación en donde debemos ser conscientes de nuestros actos. No es fácil tratar de explicar las dispensaciones, pero espero que les haya quedado claro el día de hoy de qué se tratan las dispensaciones y esa primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. No encontré como datos más preponderantes. Bueno, pues está toda la creación, pero realmente como dispensación, como es con la relación del hombre con Dios Padre Todopoderoso, empieza realmente es con la creación del hombre. Por eso no hablamos de la creación de la humanidad, sino estamos hablando de la relación entre Dios y su creación, y por eso empieza con la creación del hombre y termina esta primera dispensación con la expulsión del paraíso. No sé, con esto terminamos. No sé si tengan alguna pregunta antes de orar. No sé si hemos ido muy rápido o les falte algún dato o algo que necesiten, pues es la oportunidad para resolverlo. Entonces ustedes me dirán. Buenas noches, pastor. ¿Cómo estás? Hola, mi Rosy, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Bien, sí, señor. No, pues hasta ahora pues vamos muy claros. Todo va como bien. Está muy interesante el tema, pues, pastor. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias, mi Rosy. Gracias. Creo que en las otras dispensaciones vamos a tener un poquito más de líos de historia, porque fíjense que quiero también que tengan en cuenta algo y que empiecen ustedes de pronto a revisarlo en sus apuntes, y es lo siguiente. A lo largo de esta relación entre Dios y su creación, vamos a ver un camino, y un camino que nos va a llevar a la dispensación sexta, tal vez, la dispensación de la ley, en donde nosotros vamos a ver cumplidas las promesas del Génesis, que es la redención. ¿Sí? Nosotros hoy nos encontramos en la dispensación de la gracia. Pero quiero que vayan anotando en sus apuntes
digamos que puntos claves como el de la creación del hombre, y voy a empezar a darles el camino. La creación del hombre crea a Adán y Eva. Estos son creados en inocencia, son solamente prevenidos de la consecuencia del pecado. En ese caminar dentro del jardín del Edén se encuentran con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos caen ante esa prevención, pese a la prevención más bien, y por la influencia de Satanás, caen en pecado y esto rompe inmediatamente la relación con Dios Padre Todopoderoso. Viene la maldición, que está en Génesis 3, 14 y 19, y viene la promesa de redención, que está en Génesis 3, 15. Así como está el árbol de la ciencia del bien y del mal, encontramos allí en el huerto de Edén el árbol de la vida y la expulsión de Caín y Abel, pero de Caín y de Adán y Eva. Cuando empecemos a desarrollar la segunda dispensación, vamos a ver que tenemos que tomar un camino. ¿Sí? Todo esto es un camino que nos va a llevar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque van a empezar a abrirse los caminos. Hasta ahora, los dos pagaron la consecuencia de la caída. Los dos son echados del Edén. Pero los dos van a tener hijos, Caín y Abel. Y el camino de Caín termina muy pronto. Perdón, el camino de Abel termina muy pronto, pero se abre un nuevo camino que es el de Set. Y el camino de Set, que es el hijo de la promesa por la muerte de Abel, ese camino de Set es el que nos va a conducir al Señor Jesucristo, y no el camino de Caín. Porque Caín efectivamente va a tener descendencia, pero esa descendencia, digámoslo así, de alguna manera no va para ningún lado. El camino de Set nos va a llevar a Noé, y Noé a su vez va a tener 3 hijos. Cuando empezamos a ver esa dispensación, nosotros vamos a ver que el que nos interesa a nosotros es el camino de Sem y no el camino de Cam y de Jafet. Y esto es muy importante porque es que nosotros solamente seguimos un camino que nos va a llevar al Señor Jesucristo, nosotros no. Y vamos a ver cómo efectivamente, por ejemplo, históricamente hablando, de Sem, Cam y Jafet, realmente de ahí sale toda la humanidad con sus idiomas. Cuando se dividen en la Torre de Babel, allí los de Cam se van para África y Arabia, los de Sem se van para Siria y los de Jafet se van para Asia Menor y Europa. Por eso los idiomas de cada uno de estos nos va a llevar de manera diferente, pero a nosotros nos va a interesar un solo camino, que es el camino de Sem, que es el camino que se va hacia Siria, y allí viene Abraham, Isaac, Jacob y todo lo que nosotros conocemos. Entonces, lo que les digo, es importante, como son épocas que nos relacionamos con Dios, va a ser importante en que nos ubiquemos muy bien en las épocas, porque si ustedes se dan cuenta, van a empezar a desaparecer personajes, pero algunos se van a mantener. Acuérdense que la palabra dice, como le prometí a Abraham, a Isaac, a Israel, y viene la promesa desde allá. Pero entonces eso ya no tiene nada que ver con Cam o Jafet, porque ellos desaparecieron. Pero efectivamente ellos son los antecesores de los germanos, de los rusos, de los medos, de los ibéricos, o sea, de los españoles. Todos los que hablan en esta parte de Europa realmente son descendientes de Jafet. Entonces, fíjense lo interesante de poder seguir una línea histórica para desde Adán y Eva llegar al Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a revisar la otra semana cuando entremos a la segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia, que vamos a revisar desde la expulsión del Edén
hasta el diluvio. A eso es lo que vamos a revisar la próxima clase, para no tener tanta información en una sola clase. Lo que les decía ahorita era un poquito para dónde vamos, pero por ahora nos quedamos simplemente con Adán y Eva, creados en la inocencia, con la caída, con la maldición y con la promesa y la expulsión del Edén, que es, como dice su significado, era una delicia. Bueno, Pastor, una pregunta. señora. En el sexto día Dios creó al hombre, ¿cierto? Sí, Pero la mujer fue creada en el Edén, o sea, después de eso, Eva fue creada en el Edén, ¿cierto? sí. Dice la palabra de Dios, miremos en nuestras Biblias, a ver, busquemos la creación del hombre. Y miramos en nuestras Biblias en Génesis, en el versículo 27 de Génesis 1, y creó Dios al hombre a su imagen, Dios lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo, fructificad y toda planta del fruto. Amor, en Génesis 2, 21 y 22, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Pero todo ocurrió en el Edén. Entiendo que Sí. de pronto pregunta Miriancita, Sí. ¿no? Si en el Sí, pero mismo es que Edén espérate, ella estuvo también creada, ¿no? Exacto. sí, pero es que espérame un segundito, que ahorita les compartía. Porque en el 15, amor, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Dios al hombre diciendo de todo árbol comerán. ¿Sí? En el 2.8 está que Dios plantó un huerto en Edén al oriente y lo puso ahí al hombre que había formado. Es decir, en el 2.8 está la creación primero del huerto. Primero, antes que todo eso está la creación de todas las cosas. Del huerto. En el 2.8 plantó un huerto. Y en el 2.21, efectivamente, Eva nace en el Edén. Nace en el Edén, de acuerdo. De acuerdo, estaba buscando era cuándo fue plantado el huerto del Edén, señor. Y el huerto del Edén fue plantado con anterioridad a la creación de Eva, ¿de acuerdo? Mira, o sea que las mujeres somos privilegiadas porque nacimos, nos crearon fue en el Edén. Nacieron en una delicia, sí señora. Así es. Una delicia, sí señor. A ese punto quería llegar. Y allá va. Y allá vamos a volver, ¿no? Porque dicen en Apocalipsis cuando habla del árbol de la vida, dice que son bienaventurados los que han limpiado sus ropas, lavado sus ropas, dice, porque ellos podrán tener derecho al árbol de la vida, ¿no? Entonces lo que perdimos allá, en Apocalipsis el Señor dice, bueno, los que han lavado sus ropas y las ropas las lavamos del pecado en la sangre de Jesús, en recibir a Jesús, en eso, ¿no? Me parece. Fíjense algo que de verdad yo lo aprendí preparándome para la clase, y es la salida del huerto del Edén no es el castigo, la consecuencia. No es la consecuencia de la desobediencia, la consecuencia es para la serpiente, como lo veíamos, para la mujer, que tiene que ver con el dar a luz y labrar la tierra. Y labrar la tierra para los hombres. Exacto. La sacada de Adán y Eva del huerto es simplemente prevenir un poquito que no volvieran a cometer lo mismo con el otro árbol que les quedaba. Para que no fueran eternos. Para que no fueran eternamente malos. Exacto, eternamente malos. Exacto. Eternamente malos, de acuerdo, porque ya tenían una transgresión que les hizo no solamente tener consecuencias, sino efectivamente iniciar con esa maldad, ¿no? El culpable no es Eva. El culpable termina siendo Adán. Y si vemos más adelante en el Nuevo Testamento, dice que el pecado entró por un hombre al mundo.
y el culpable realmente termina siendo Adán y no Eva, ¿no? Porque él era el responsable de ese huerto del Edén y no era Eva la responsable. Es un poquito también para limpiar el nombre de las mujeres. Gracias, pastor. Un poquito mal interpretado de verdad, y efectivamente el responsable era Adán, y lo que el Señor dice es, bueno, por eso dice que no es un acto de justicia la sacada del jardín del Edén, sino es un acto de misericordia para con el hombre, porque vivir con su maldad efectivamente era muy complicado. Lo vamos a ver en la tercera dispensación, en la segunda y tercera, porque el hombre, dice la palabra de Dios, que Dios se entristeció por su creación, ¿no? Es decir, porque de continuo estaban haciendo el mal. Entonces, con esa maldad salimos, con esa maldad. Pero lo que les digo, la línea es súper interesante, porque la línea de Caín, no es que no importe, Caín sigue la línea de que solamente que no nos va a interesar a nosotros, porque por esa línea no va a llegar el Señor Jesucristo. Igual no lo mencionan casi, o sea, siempre No, no, pero sí hay descendencia de Caín, ¿no? Claro, claro. Sí hay descendencia de Caín, y encontraba sobre todo, como muere todo el mundo en el diluvio, pues Sí. efectivamente, nosotros venimos realmente desde la descendencia de los hijos de Noé. Exacto. Que sí es muy clara en el estudio que vamos a mirar, es muy clara de quiénes se fueron para dónde, porque con la Torre de Babel es donde el Señor les cambia el idioma y dice, ustedes vayan allá a Francia, ustedes vayan a España, ustedes vayan a Alemania y empiezan los idiomas. Y entonces, pero es súper bonito. Sí, muy chévere. Cuando llegué Además, muy chévere, pastor, porque yo el 1 de enero empecé a leer Génesis. Entonces, claro, hay cosas que yo las vuelvo a leer y las vuelvo a leer y yo, Espíritu Santo, ilumíname. Y con este estudio, pues va a ser muy chévere, muy conectado con lo que estoy haciendo, porque voy a entender muchas cosas que no he entendido. Gracias, claro, pastor. no, hay muchas preguntas. Entonces, por ejemplo, hay muchos datos para la otra dispensación. El primer homicida, ¿quién fue, no? Ajá. Entonces, el ¿Quién fue primer ahí? homicida fue Caín, y Ajá. terminó matando una cuarta parte de la humanidad, ¿no? Eran Sí. 4 y mató a su hermano. Entonces, pero cuando uno empieza a leerlo, vamos a encontrar de verdad detalles muy Sí. interesantes que no solamente nos ubican, sino que además súper chévere conocerlos, ¿no? Y entender, porque no va entendiendo mejor las cosas. Sí, Y tiene, por ejemplo, lo de los árboles, revisándolo, lo que les digo, a mí me llamaba mucho la atención el otro árbol, y por qué el Señor, realmente el castigo no fue sacarlos del Edén, eso fue algo para prever que no comieran por del la otro, misericordia de él, por la sí. misericordia de Dios. Entonces es muy bonito. Ojalá de verdad logremos ubicarnos, porque no es fácil No es fácil, con tantos nombres que vamos a empezar a manejar y demasiados nombres. tantas líneas, ¿no? Es lo que les digo, cuando les muestren las líneas de los hijos de Noé, entonces vamos a entender cuáles se fueron para Europa, cuáles se fueron para Asia, cuáles se fueron para otros lados. Y ahí vamos a entender mucho los idiomas. Y no solo eso, esos nombres son tan raros, ni Sí. los puedo pronunciar. No, a mí me cuesta trabajo con algunos. Horrible. A mí Sí, me uno como cuesta que se trabajo. quiere saltar ese pedazo. Sí, Pero gracias, mi me pasa. eminencia, por el detalle de Eva. Claro que sí, nos ubica mucho más. Y Eva ya, Gracias, Eva pastor, nace también. en el, Eva nace en el Edén realmente, sí, señora. Ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Nadie? Bueno, vamos a orar, vamos a dejar este tiempo. Nos hemos demorado 1 hora y 15 minutos. Invitemos a los demás, seamos constantes, seamos perseverantes. Perder una dispensación es perder la línea Uy, sí, genealógica del Señor Jesucristo. sí, Porque cuando ya entremos a la tercera dispensación, si no hemos visto la segunda, digamos que la más fácil era esta. Pero exacto. van a empezar a aparecer personajes y vamos a empezar a ver, por ejemplo, cuando encontremos a Jacob, el por qué se le cambia de nombre a Israel, las 12 tribus de Israel, y empezamos a ver que esa línea va a coger cada vez más delgadita
hasta llegar a terminar el Antiguo Testamento y empezar el Nuevo Testamento. Acordémonos que vamos a terminar con la dispensación, del reino, ¿sí? Del reino, pero nosotros estamos en la de la gracia, y es importante saber por qué estamos en la dispensación de la gracia y hasta cuándo vamos a estar en la dispensación de la gracia, ¿listo? Pero es súper bonito, de verdad que el tema es súper chévere, y una clase que nos perdamos nos va a hacer un poquito enredar en la próxima, en de dónde salió ese nombre, para dónde vamos, ¿no? Entonces, los invito a que nos conectemos, que seamos perseverantes este año. Yo trataré de ser lo más claro posible, que el Espíritu Santo nos dirija para que realmente entendamos, porque es súper bonito lograr tener ese explicación macro de cómo llegamos a donde estamos nosotros en este momento. Entonces, vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por este día especial, gracias por cada familia aquí representada, por esos corazones dispuestos, Señor, a escudriñar tu palabra, corazones dispuestos a buscar, Señor, que tú siembres allí la preciosa semilla que es la palabra de Dios. Bendice estos hogares, Señor, bendice cada una de nuestras casas y permite, Señor, que en esta época difícil que estamos viviendo, Señor, se ha echado fuera de nuestros hogares toda enfermedad, toda duda de la palabra, toda incredulidad, y oramos, Señor, para que tu palabra, tu amor, la fe, Señor, sean realmente realidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada persona que ha tenido la decisión en su corazón de seguirte, de creerte y de amarte. Y hoy toma la decisión, Señor, de aprender más de ti. Ayúdanos a estar fortalecidos en el espíritu, fortalecidos también físicamente, para seguir compartiendo las buenas nuevas del Evangelio, y permite, Señor, que seamos cada vez más creciendo en Cristo Jesús en nuestros hogares. Guárdanos de todo mal, de todo peligro. Declaramos gran bendición sobre nuestros hogares y oramos, Señor, para que tu presencia sea realidad en nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. A todos, a mi Mirancita, a Rosy, a Juanito, a Zaida, a Noralvita si está por ahí, y a los de mi familia, que el Señor los bendiga, claro, grandemente. Bendiciones para todos, qué rico escucharlos, qué rico saber que estén aquí, y oremos para que más se junten, para que aprendamos más y seamos más hacedores de esta palabra tan linda. Amén. En la próxima tenemos daticos chéveres, así que no falten. Los invito porque ya tenemos algunas cositas que van a ayudarnos mucho a nosotros en el conocimiento de la palabra. El Señor nos bendiga. Bueno, chao, chao. Este versículo dice: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Cuando nosotros estamos en esta debilidad corporal, efectivamente el enemigo, Satanás, va a aprovechar esa debilidad. Va a hablarnos al oído y va a decirnos: no vale la pena el esfuerzo que estás haciendo. Estás en un error en lo que haces. ¿Para qué cuidarnos? ¿Para qué tantas medidas?